represalias directas, que resultaron en el arresto injustificado, el enjuiciamiento malicioso y el severo impacto en la salud y vida del declarante, Luis Ángel Ramírez. Etiqueta ahí. Preámbulo. El propósito y el peso de esta declaración yo, Luis Ángel Ramírez, en pleno y consciente uso de mis facultades mentales y bajo la pena de perjurio, presento esta declaración jurada. No la presento como una víctima que busca compasión, sino como un ciudadano que exige rendición de cuentas. El documento que tienen ante ustedes es la anatomía de una injusticia. Su propósito es doble. Primero, establecer un registro fáctico, cronológico e inexpugnable de los eventos que comenzaron el 28 de febrero de 2025, demostrando que mi libertad me fue arrebatada no por un acto ilícito de mi parte, sino como el clímax de una campaña de intimidación, incompetencia y abuso de poder. Segundo, este documento sirve como una queja formal y una base fundamental para todas las acciones legales y administrativas subsiguientes destinadas a buscar reparación por los daños causados y asegurar que los agentes responsables, específicamente la oficial María Álvarez, otros oficiales involucrados del Departamento de Libertad Condicional y del Departamento del Sheriff, y Carmen Ortega, respondan por sus acciones. Entiendo que la longitud de este testimonio puede parecer exhaustiva, es intencional. En la arquitectura de la injusticia no hay detalles insignificantes. Cada conversación omitida, cada documento no entregado, cada amenaza velada, cada negativa a verificar la verdad, no son meros descuidos, sino los ladrillos con los que se construyó mi encarcelamiento. Por lo tanto, he reconstruido esta crónica con una precisión meticulosa, sabiendo que la verdad no reside en la generalización, sino en la especificidad aplastante. Lo que se describe a continuación no es una serie de malentendidos desafortunados. Es la historia de cómo la honestidad de un hombre fue convertida en un arma en su contra, cómo su deseo de cumplir con la ley fue frustrado por aquellos encargados de aplicarla y cómo fue castigado por violar reglas que, por negligencia o dolo, le fueron mantenidas en secreto. Pido que esta declaración no sea leída como una simple narrativa, sino como un escrito de acusación, donde los hechos mismos son los fiscales y la lógica, el juez. Etiqueta second del día cero. Contexto judicial y mi voluntad inequívoca de cumplimiento del 28 de febrero 2025 debería haber sido el primer día del resto de mi vida. Salí del edificio de la corte con una sensación de alivio tan profunda que era casi física. Durante meses había vivido suspendido en un purgatorio legal, enfrentando acusaciones de una gravedad aterradora, intento de asesinato y amenaza de muerte. Estas acusaciones eran falsas. Eran el producto de una relación personal que se había vuelto tóxica y conflictiva, pero su falta de veracidad no disminuía el terror existencial que sentía cada día. Posibilidad de ser condenado y encarcelado por crímenes que no solo no cometí, sino que son ajenos a mi carácter. Era una forma de tortura psicológica que había erosionado mi paz y mi estabilidad. La resolución de ese día no fue la victoria limpia que uno ve en las películas. Fue una solución pragmática a una guerra de desgaste. Para poner fin al tormento, para cerrar el capítulo y poder finalmente empezar a sanar, tomé una decisión calculada. Acepté la responsabilidad por cargos significativamente menores, delitos que sí reconocía en el contexto de la disputa, agresión verbal y daños a la propiedad. Fue una concesión, una píldora amarga de tragar, pero la vi como un sacrificio necesario en el altar de la paz futura. La sentencia dictada fue de 3 años de libertad condicional. Para un observador externo, esta sentencia podría parecer un castigo, una restricción. Para mí, en ese momento fue una liberación. Los 3 años no se extendían ante mí como un periodo de penumbra, sino como un camino claro y definido. Era mi oportunidad de demostrar a través de una conducta impecable mi compromiso con la ley y mi capacidad para ser un miembro productivo de la sociedad. Mi intención de cumplir no era una resolución pasiva. Estaba bien consciente de la orden del juez Ricardo de no acercarme o molestar a Carmen. Mi preocupación principal era entender cómo operar dentro de mi libertad condicional. Fui por mi propia iniciativa a las oficinas del Departamento de Libertad Condicional, movido por un deseo imperativo de comprender cuáles eran mis obligaciones de reporte, qué días debía presentarme, quién sería mi supervisor y cuáles eran las pautas para esa supervisión. Quería el manual de instrucciones. La ironía fundamental que yace en el corazón de este caso es que mi búsqueda proactiva de la claridad me llevó directamente a un abismo de ambigüedad deliberada y poder arbitrario. Es de crucial e inescapable importancia entender que mi vida legal en ese momento se desarrollaba en 2 escenarios paralelos, pero, en mi mente, interconectados. Simultáneamente al caso penal que acababa de concluir, yo estaba inmerso en un proceso ante la corte familiar. Esta no era una jurisdicción abstracta, era el foro donde se mediaban los aspectos más íntimos y vitales de mi vida. La relación con mis hijos, una orden de restricción Y, lo más importante, mis responsabilidades financieras como padre. En todo este tiempo, nunca, ni por un solo día, me desobligué de mis hijos.
Continué proveyendo para su sustento, entregando dinero directamente a su madre, Carmen, para cubrir sus necesidades. Estas acciones no eran subrepticias, eran parte de la dinámica conocida y supervisada, implícita o explícitamente, por el sistema de la corte familiar. Yo operaba bajo la presunción fundamental y lógica de que el sistema de justicia, aunque complejo, es coherente. Creía que una acción conocida y permitida dentro de una rama del sistema no podía, lógicamente, convertirse en una trampa para una sanción arbitraria por parte de otra. Esta fe en la racionalidad del sistema estaba a punto de ser sistemáticamente demolida. Etiqueta, Third, el primer contacto, la Official María Álvarez y la doctrina de la supremacía personal. Sobre la ley, mi entrada en las oficinas de libertad condicional comenzó con una apariencia de normalidad burocrática. Se me entregó un formulario de admisión, un documento que mi memoria retiene por su distintivo color amarillo. Desconozco su designación oficial, pero su propósito era evidente: recopilar la información biográfica y logística necesaria para crear mi expediente de supervisión. Llené cada campo con la mayor precisión posible, proporcionando detalles sobre mi identidad, mi dirección de entonces, contactos familiares, incluyendo el nombre de mi padre, Cirilo, y cualquier otra información solicitada. Este acto, el de llenar el papel amarillo, fue mi primera ofrenda de cooperación, mi primer acto formal de sometimiento al proceso de supervisión. Una vez completado el papeleo, fui llamado para una entrevista. La oficial que me recibió fue María Álvarez. El encuentro comenzó, una vez más, con la fachada de un procedimiento estándar. Verificó mi nombre, confirmó mi dirección en ese momento, y comenzó a esbozar verbalmente lo que asumí que sería una introducción a mis obligaciones. Sin embargo, esta delgada capa de profesionalismo se rasgó casi de inmediato, revelando una filosofía de trabajo, un enfoque del poder que eran no solo poco ortodoxos, sino activamente peligrosos y subversivos del Estado de Derecho. La pregunta que actuó como detonante fue directa y cargada de implicaciones. ¿Has tenido contacto con Carmen? En mi mente, forjada en la creencia de que la verdad, aunque a veces difícil, es siempre el camino más corto y seguro, solo había una respuesta posible. Mi aversión a la mentira no es un capricho moral. Es una conclusión pragmática basada en la experiencia de que las mentiras son una deuda que siempre se paga con intereses. Por lo tanto, mi respuesta fue instantánea, sin adornos y sin vacilación. Sí, respondí, pero no me detuve ahí. Entendiendo la necesidad inmediata de proporcionar el contexto que justificaba y explicaba mi respuesta, continué: única y exclusivamente para mis hijos, para darles dinero. De hecho, incluso le he dado dinero personalmente a ella para sus gastos cuando me lo ha pedido. Lo hice porque quería terminar con todo esto. Mi declaración no era la confesión de una transgresión. Era la afirmación de una continuidad, la prueba de que, a pesar del conflicto legal, mis responsabilidades como padre seguían siendo mi prioridad. Era, en mi mente, una prueba de mi carácter, no de mi criminalidad. La reacción del oficial Álvarez fue un cambio climático instantáneo en la habitación. Su rostro, que había mantenido una máscara de neutralidad burocrática, se endureció. Su lenguaje corporal se volvió acusatorio. No hubo una pregunta de seguimiento para entender la dinámica de la corte familiar que yo había mencionado. No hubo curiosidad por el por qué. Solo hubo un juicio inmediato y una amenaza explícita. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, y su tono no buscaba información, sino que exigía una justificación ante su autoridad suprema. Y sin esperar mi respuesta lanzó la primera andanada. Tú sabes que yo aquí te puedo arrestar ahora mismo y te podía llevar. El shock de sus palabras me dejó momentáneamente sin aire. ¿Ser arrestado? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Por cumplir con mi deber de mantener a mis hijos? Un deber que se desarrollaba en paralelo en otra sala de un tribunal del mismo sistema de justicia. En un intento desesperado de tender un puente entre su aparente realidad y la mía, apelé a la lógica, a la estructura, al sistema mismo. No, pues no lo sabía, dije con total sinceridad. Pero es que estas eran unas órdenes que venían de la corte familiar, del juez David Hood. No se me permitió terminar la frase. El nombre del juez actuó como una herejía en su presencia. Me interrumpió bruscamente, y lo que dijo a continuación no fue simplemente un comentario inapropiado o una muestra de arrogancia. Fue una declaración de principios. Fue la articulación de una doctrina personal que colocaba su voluntad y la de su departamento por encima de la del Poder Judicial. Mirándome directamente a los ojos, con una convicción que era a la vez escalofriante y absurda, declaró: nosotros estamos más arriba que el juez. A nosotros no nos importa lo que ese juez haya dicho. Nosotros estamos más arriba. Esta no fue una frase lanzada al azar. La repitió enfatizándola. Nosotros estamos más arriba. En ese instante, la niebla de la confusión se disipó y fue reemplazada por una claridad aterradora. Comprendí que no estaba tratando con un agente del sistema de justicia encargado de hacer cumplir las órdenes de la corte. Estaba frente a una persona que se percibía a sí misma y a su agencia como una autoridad soberana, una entidad que no estaba obligada por las decisiones judiciales, sino que se reservaba el derecho de anularlas a su antojo. La afirmación era una afrenta tan fundamental a los principios de la separación de poderes
y la jerarquía judicial que me sentí completamente desarmado. No se necesita ser un abogado constitucionalista para saber que un oficial de libertad condicional no tiene la autoridad para invalidar la orden de un juez. Sin embargo, en esa habitación, esa era la ley que se me estaba imponiendo. Hice un último y fútil intento de apelar a la razón, de anclar la conversación en la realidad tangible de los documentos legales. Pero la orden del juez está por escrito, le dije. Tengo que seguir teniendo mediaciones para resolver esto. Su respuesta fue un hachazo que cortó cualquier posibilidad de diálogo. No, eso no nos importa. La conversación había terminado, había sido un monólogo de poder desde el principio. Su explícito y despectivo rechazo a la autoridad del juez Hood no fue un mero desliz. Fue la piedra angular ideológica sobre la que se construyó toda la injusticia posterior. Si estaba dispuesta a pisotear una orden judicial, era evidente que los procedimientos internos, mis derechos al debido proceso, la notificación adecuada y, en última instancia, la verdad misma, eran, para ella, meros inconvenientes en el ejercicio de su poder. Etiqueta Ford la negligencia crítica, abandono del deber y la creación de una violación inevitable. La atmósfera en la oficina, ya viciada por la tensión y el absurdo, se tornó aún más performática. El oficial Álvarez, quizás sintiendo la necesidad de reforzar su posición o de obtener la validación de un superior, hizo una llamada. Una colega, a quien más tarde entendí que era su supervisora, se unió a la conversación. Las dos mantuvieron un breve cónclave en voz baja, puntuado por miradas en mi dirección que me hicieron sentir como un espécimen bajo un microscopio. No retengo un recuerdo claro de la apariencia física de la supervisora ni de su nombre. Mi mente, como he señalado, lucha con la retención de tales detalles, especialmente bajo coacción. Sin embargo, el resultado de su deliberación, comunicado a través del oficial Álvarez, está grabado a fuego en mi memoria. Volviéndose hacia mí, el oficial Álvarez adoptó un tono de magnanimidad forzada, como un monarca perdonando a un súbdito descarriado. Mira, dijo, su voz ahora con un matiz de condescendencia. En esta ocasión, por tratarse de tus hijos, te la vamos a pasar. Y para asegurarse de que entendiera que esto no era un reconocimiento de mi inocencia, sino un acto de su gracia, añadió, porque yo sé cuándo mientes. A mí no me pueden engañar. La implicación era cristalina, estaba en deuda con ella. Se me estaba otorgando un perdón, no por falta de delito, sino por la benevolencia del juzgador. Por eso mismo no le estoy diciendo mentiras, respondí, en un último intento de validar mi propia integridad y anclar la conversación en la realidad de mi honestidad. Prefiero decirle la verdad para que no lo tome a mal. Lo que hice fue única y exclusivamente por mis hijos. Mi esfuerzo fue inútil. El guión ya estaba escrito. Ella simplemente repitió su advertencia y reafirmó su doctrina de supremacía. No lo vuelvas a hacer. Y para nosotros, lo que diga ese juez no importa. Esas fueron sus palabras exactas, una reafirmación de su desdén por el Poder Judicial. En ese momento, reconocí la absoluta futilidad de continuar la discusión. Discutir con alguien que ha abandonado la base de la lógica compartida es como gritarle a una pared. Opté por el silencio táctico. Mi escueto gracias y ok no fueron expresiones de acuerdo o gratitud. Fueron reconocimientos de que había recibido su edicto, un punto final a un monólogo de poder. Es precisamente en este punto de la cronología donde se comete la negligencia procesal más fundamental. El pecado original administrativo, que es la causa directa y probada de todo el calvario que siguió. Toda la energía del oficial Álvarez, todo su enfoque profesional se había consumido en el teatro de la intimidación. Su obsesión por establecer su dominio, por demostrar que estaba por encima del juez, la desvió por completo de sus deberes más básicos, esenciales e ineludibles. El protocolo de admisión, el propósito mismo de mi visita, fue abandonado en el campo de batalla de su ego. Aquel papel amarillo que yo había llenado con tanto cuidado, el documento que debía ser la piedra angular de mi expediente, fue olvidado. No hubo una revisión conjunta de la información. No se me dio ninguna confirmación de que mis datos hubieran sido ingresados en el sistema informático del departamento. Pero la omisión más catastrófica, la que plantó la semilla de mi futura violación, fue la siguiente. La oficial María Álvarez ni ningún otro agente del departamento me proporcionó un documento escrito que detallara las reglas específicas de mi libertad condicional sobre cuándo reportarme, qué días. Debía presentarme, quién sería mi supervisor y cuáles eran los procedimientos exactos que tenía que seguir. No recibí una lista de qué hacer y qué no hacer sobre mi supervisión. No se me entregó un papel que dijera, debe reportarse cada X días, debe llamar a su oficial X veces por mes, tiene prohibido el contacto de cualquier tipo con X persona. La conversación crucial que debería haber sido el corazón de nuestra reunión, la explicación y entrega formal de mis términos y condiciones, nunca tuvo lugar. Simplemente fui despedido con una frase apresurada y vaga que delataba su única prioridad en ese momento. Mira, ya se acabó el tiempo. Te van a ir a visitar unos oficiales y ya, ahorita ya se acabó. La hora era una prueba corroborante de esta prisa. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. La forma en que fui escoltado fuera del edificio fue la prueba final de la irregularidad del procedimiento.
No salí por la puerta principal, por la que todos los demás ciudadanos entraban y salían. Fui guiado por un laberinto interno, ya sea por un elevador o unas escaleras, hacia una salida secundaria en un piso diferente, una que me depositó directamente en la calle. La inferencia era inescapable. La oficina estaba cerrando, hoy había cerrado al público, y la principal preocupación de la oficial Álvarez era irse a casa. No asegurarse de que el individuo cuya libertad ahora estaba bajo su supervisión tuviera la más mínima idea de las reglas que regirían su vida durante los próximos 3 años. Se le olvidó. En su prisa, en su enfoque en la confrontación, en su autoengrandecimiento, olvidó la parte más fundamental y no negociable de su trabajo. Salí de ese edificio con las manos vacías y la mente llena de confusión. Fui liberado a un estado de limbo legal, efectivamente puesto en libertad condicional a un conjunto de reglas secretas, no escritas e inexistentes. Esta negligencia no fue un simple descuido administrativo. Fue la activación de una bomba de tiempo procesal. Fue la creación de una trampa, ya sea por incompetencia o por un diseño subconsciente que me dejó estructuralmente incapaz de cumplir y, por lo tanto, inevitablemente destinado a fallar. Etiqueta Fifth, la búsqueda de la claridad. Mis actos proactivos de cumplimiento frente al silencio institucional a pesar del desconcertante y profundamente antiprofesional comienzo de mi periodo de supervisión, mi determinación de ser un supervisado modelo no flaqueó. Estaba decidido a navegar el camino que se me había trazado, por confuso que fuera. Sin embargo, los efectos de la negligencia inicial del oficial Álvarez comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Aproximadamente 1 o 2 días después de mi visita a la oficina, 2 oficiales se presentaron en mi domicilio de entonces, en el 4113 de Smilax. El encuentro fue abrupto y alarmante. Al abrir la puerta, me encontré inmediatamente esposado. No llegaron a entrar en la residencia, pero la experiencia fue profundamente desorientadora. Mi dominio del inglés, aunque funcional en conversaciones cotidianas, se desmorona bajo el estrés de una interacción policial. No pude comprender plenamente el motivo de su visita ni las instrucciones que me daban. Les comuniqué mi dificultad para entender y finalmente se retiraron, dejándome no solo confundido, sino con un creciente sentimiento de pánico. ¿Qué había hecho mal? ¿Era esto normal? Este incidente me impulsó a tomar la iniciativa una vez más. Contacté telefónicamente al oficial Álvarez para buscar una aclaración. Fue durante esta conversación telefónica que le comuniqué de manera proactiva y transparente un cambio significativo en mis circunstancias personales. Le informé, de manera clara e inequívoca, que ya no viviría en la dirección de Smilax. Fui honesto sobre mis razones. La casa estaba cargada de recuerdos dolorosos de la relación fallida y, en un nivel práctico, era un espacio demasiado grande y solitario para mí en esa etapa de reconstrucción de mi vida. Le notifiqué mi decisión de mudarme a la casa de mi madre, en consonancia con la política de honestidad radical que había adoptado. Le admití mi debilidad personal. Sinceramente, soy malo para las direcciones, soy pésimo, no las sé de memoria. Mi dificultad para retener información como direcciones, fechas y nombres no es una excusa, sino un hecho de mi neurología. Es precisamente la razón por la que siempre he insistido en la necesidad de tener toda la información crucial por escrito. Un documento no olvida. Un documento no se confunde. La oficial Álvarez pareció aceptar mi explicación y me dio una directiva clara y simple. Ok, mándame la dirección en un texto cuando la tengas. Cumplí con esta orden con precisión y celeridad. No dejé pasar días. No esperé que se me olvidara. Aproximadamente 20 a 30 minutos después de finalizar esa llamada, redacté y envié un mensaje de texto directamente al número de teléfono del oficial Álvarez. Ese mensaje de texto contenía la dirección completa y correcta de mi nueva residencia oficial. 5517 de la 9 Dead Street. Este mensaje de texto no es solo un recuerdo, es una prueba digital, un registro electrónico, fechado que demuestra, más allá de toda duda, que notifiqué al departamento de mi cambio de domicilio de la manera exacta en que se me instruyó y en un plazo de tiempo inmediato. Cualquier afirmación posterior de que no informé de mi paradero es una falsedad demostrable. Durante la misma conversación, el oficial Álvarez reconoció la barrera del idioma que había quedado patente durante la visita de los oficiales. Me informó que, para remediar esto, se me asignaría un nuevo oficial que hablara español. Una vez más, la instrucción que recibí fue pasiva. Debía esperar. Esperar a que este nuevo oficial se pusiera en contacto conmigo. Para evitar cualquier posible malentendido en el futuro, también hice un esfuerzo adicional por ser transparente. Le aclaré que, aunque mi residencia oficial y el lugar donde dormiría era ahora la 9 TH Street, era muy probable que pasara una cantidad considerable de tiempo en la antigua casa de Smilax. Le expliqué mi motivación. Mi padre me había hecho una oferta generosa animándome a invertir tiempo y trabajo en la propiedad para arreglarla y alquilar las habitaciones, proporcionándome así un proyecto constructivo y una fuente de ingresos. Además, como coleccionista de varios artículos, tenía una enorme cantidad de pertenencias personales que organizar y trasladar, un trabajo que llevaría semanas o meses. Fui explícito en hacer la distinción entre mi lugar de residencia y mi lugar de trabajo. La notificación de mi domicilio legal estaba hecha, documentada y recibida.
Mi transparencia sobre mis movimientos era total. Habiendo actuado con lo que considero una diligencia y honestidad ejemplares, creí haber establecido una base sólida para una supervisión exitosa. Había informado de mi cambio de domicilio por escrito. Había explicado mis patrones de movimiento y estaba pacientemente esperando el contacto de mi nuevo supervisor de habla hispana. Sin embargo, lo que siguió no fue el comienzo de una supervisión estructurada, fue el comienzo de un periodo de abandono administrativo, un silencio institucional que puso a prueba mi paciencia, mi cordura y mi fe en el sistema. Los días se convirtieron en una semana, y esa semana se convirtió en dos. El silencio del Departamento de Libertad Condicional era absoluto. El teléfono no sonaba. Ningún oficial apareció en mi nuevo domicilio, en la 9 TH Street. La promesa de un nuevo supervisor parecía haberse perdido en el éter burocrático. La ansiedad, mi compañera constante, comenzó a crecer hasta convertirse en un zumbido ensordecedor en mi cabeza. La incertidumbre era una forma de tortura. ¿Me habían olvidado? ¿O era esto una trampa? Estaba acumulando silenciosamente una violación por no reportarme, a pesar de no tener a quien reportarme. Incapaz de soportar la pasividad impuesta, volví a tomar la iniciativa. Llamé al oficial Álvarez para preguntar sobre el estado de mi caso. Su respuesta fue un eco frustrante de las anteriores, que tuviera paciencia, que ya me contactarían, que el informe estaba hecho. Finalmente, después de este largo periodo de limbo, se produjo el contacto, aunque de manera indirecta. El prometido oficial de habla hispana se presentó, no en mi lugar de trabajo, sino en mi residencia oficial en la 9 TH Street. Yo, como le había explicado a la oficial Álvarez que sería probable, me encontraba trabajando en la casa de Smilax en ese momento. Mi madre, que lo recibió, me transmitió la noticia y, crucialmente, su número de teléfono. Sin demora, en cuanto recibí el mensaje, marqué el número. Me presenté como Luis Ángel Ramírez, le expliqué que estaba trabajando y, en un esfuerzo por demostrar mi voluntad de cumplir, le ofrecí ir a su oficina en ese mismo instante para registrarme formalmente. Su respuesta fue tranquilizadora y pareció validar mi transparencia. No, no es necesario, dijo. Yo voy para allá, a donde estás trabajando. Y cumplió su palabra, presentándose en la casa de Smilax. La conversación inicial con este nuevo oficial fue como un soplo de aire fresco. Parecía razonable, profesional. Sin embargo, cuando comenzó a darme algunas instrucciones verbales, mi experiencia previa me había enseñado una lección fundamental. Lo interrumpí cortésmente, pero con firmeza. Oficial, le dije, aprecio esto, pero necesito ver mis obligaciones por escrito. Nunca se me ha entregado nada formalmente con los procedimientos exactos de mi supervisión. ¿Quién es mi oficial permanente, los días y horarios específicos para reportarme y los trámites a seguir? Él pareció comprender y respetar mi petición. Mira, ok, vamos a hacer esto, propuso, ofreciendo un plan que por primera vez sonaba un procedimiento real. El día miércoles, preséntate en la oficina. Allí nos sentamos, resolvemos todas tus dudas y te doy toda la documentación por escrito. Era la luz al final del túnel. Era la promesa de la claridad que había estado buscando desesperadamente desde el primer día. Sin embargo, antes de concluir, añadió una instrucción final, una condición precedente que era de vital importancia. Me miró y dijo, pero márcame antes de ir. Llámame para que quedemos de acuerdo a ver a qué hora estoy disponible y así puedo tener todo listo para darte la información. Acepté el plan sin dudarlo. Parecía un protocolo perfectamente lógico y profesional. Finalmente, tenía un plan de acción claro. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación racional y solo puede describirse como un ejercicio kafkiano de futilidad y frustración. A partir de esa semana, me daría el protocolo que se me había impuesto con una disciplina religiosa. El día miércoles designado, tomé mi teléfono y llamé al número que me había proporcionado. La llamada fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje claro y conciso. Hola, oficial, soy Luis Ángel Ramírez. Llamo como me indicó para coordinar mi visita de hoy. Por favor, devuélvame la llamada. Repetí este proceso 2 veces más a lo largo del día. No hubo respuesta. El jueves volví a llamar. De nuevo buzón de voz. De nuevo dejé un mensaje. El viernes lo mismo. El silencio era absoluto. Durante 3 semanas estuve llamando. La semana siguiente, la historia se repitió con una exactitud desmoralizadora. Miércoles, llamadas, mensajes de voz, silencio. Jueves, llamada, mensaje de voz, silencio. Viernes, llamada, mensaje de voz, silencio. Mi ansiedad, mi compañera constante, comenzó a crecer hasta convertirse en un zumbido ensordecedor en mi cabeza. La incertidumbre era una forma de tortura. ¿Me habían olvidado? ¿O era esto una trampa? Estaba acumulando silenciosamente una violación por no reportarme, a pesar de no tener a quien reportarme. Incapaz de soportar la pasividad impuesta, volví a tomar la iniciativa. Llamé al oficial Álvarez para preguntar sobre el estado de mi caso. Su respuesta fue un eco frustrante de las anteriores, que tuviera paciencia, que ya me contactarían, que el informe estaba hecho. Después de casi 3 semanas de este ciclo de llamadas no devueltas, después de haber dejado una docena de mensajes de voz documentados por los registros de mi teléfono, tomé una decisión.
No podía seguir existiendo en este estado de parálisis, a merced de la inacción de ellos. Determiné que la acción más responsable, la única que me quedaba para demostrar mi inquebrantable buena fe, era romper el punto muerto e ir a la oficina. Si el sistema no funcionaba a través de sus propios canales designados, yo iría directamente a la fuente para forzar una respuesta. En efecto, estaba haciendo el trabajo que ellos, como supervisores, no estaban haciendo. Estaba gestionando mi propia supervisión. Mi visita a la oficina ese día no fue un acto casual ni una ocurrencia tardía. Fue un acto calculado y desesperado para cumplir, para romper la negligencia de ellos y para proteger mi propia libertad. Etiqueta Sixt, el primer arresto. La trampa de la declaración voluntaria. Su tergiversación maliciosa y la fabricación de un pretexto al entrar. En las oficinas de libertad condicional por segunda vez, mi estado de ánimo era una compleja amalgama de ansiedad, frustración y una resolución tenaz. Me acerqué al mostrador de recepción, un lugar que ya me resultaba demasiado familiar, y expliqué el motivo de mi presencia. Estaba allí para ver a mi oficial asignado, tal como se me había indicado semanas atrás. La recepcionista, después de consultar su sistema o hacer una llamada, me dio la noticia que mis semanas de llamadas infructuosas ya me habían hecho sospechar. Mi oficial asignado no estaba en la oficina. Sin embargo, me aseguró que no me preocupara, que sería atendido por el oficial de turno. Me senté en la sala de espera. El tiempo se extendía con la lentitud que solo la ansiedad puede producir. Y entonces, en un giro del destino que parecía demasiado cruel para ser una coincidencia, la puerta se abrió y la figura que emergió para atenderme fue la del oficial María Álvarez. La sensación fue visceral e inmediata. Fue como ver las paredes de una trampa encajar a tu alrededor. La arquitecta de mi confusión inicial, la autora de la doctrina, estamos por encima del juez, era ahora la persona designada para resolver la situación. Cualquier atisbo de esperanza de que pudiera obtener finalmente la claridad y la documentación que buscaba se evaporó, reemplazado por un frío y pesado presentimiento de que las cosas estaban a punto de tomar un giro oscuro y peligroso. La interacción que siguió no puede, bajo ninguna definición razonable, ser clasificada como una reunión de supervisión o una consulta de un oficial de turno. Fue, desde el primer instante, un interrogatorio. El tono del oficial Álvarez no era de asistencia, ni siquiera de neutralidad. Estaba impregnado de una sospecha palpable y una hostilidad apenas disimulada. Me sentí inmediatamente como un sospechoso, no como un supervisado. Fui transportado de vuelta a la misma atmósfera de intimidación y juicio preconcebido de nuestro primer y único encuentro. Me sometió a una andanada de preguntas incisivas. ¿Qué había estado haciendo? ¿Dónde había estado pasando mi tiempo? ¿Con quién había hablado? La conversación, guiada por su agenda invisible, se desvió rápida e inexorablemente hacia el único tema que parecía interesarle, Carmen. ¿Has tenido contacto con ella? Repitió la misma pregunta que había sido el punto de inflexión en nuestra primera reunión. No, no he tenido contacto con ella, respondí con firmeza y veracidad. ¿Sabes dónde vive? Presionó. Mi respuesta fue consistente con todo lo que había dicho antes, un reflejo de mi honestidad y mi conocida debilidad. No sé la dirección exacta. Como ya le he explicado antes, soy muy malo para las direcciones. Si me llevaran allí, probablemente podría reconocer el lugar, pero no podría recitarle el nombre de la calle o el número de la casa. Esa información no la tengo. Fue en este momento que tomé una decisión que, en retrospectiva, fue fatídica, impulsado por mi compromiso inquebrantable con la transparencia total, por mi deseo de no ocultar nada que pudiera ser descubierto y malinterpretado más tarde. Decidí voluntariamente revelar un aspecto profundamente personal de mi vida y mi tratamiento psicológico. En un entorno profesional justo y compasivo, esta revelación habría sido vista como una señal de confianza y un factor a tener en cuenta para una supervisión efectiva. En manos del oficial Álvarez, sin embargo, mi vulnerabilidad y mi honestidad se convirtieron en la materia prima con la que ella construiría el caso en mi contra. Bueno, dije, buscando las palabras para ser lo más preciso posible. No he tenido contacto, pero he escrito unas cartas. La reacción del oficial Álvarez fue instantánea y aterradoramente reveladora. No hubo una pausa de confusión. No hubo una pregunta para aclarar. Sus ojos mostraron un destello de interés depredador. Fue un cambio sutil, pero inconfundible en su lenguaje corporal. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Fue la reacción de un cazador que, después de acechar pacientemente, finalmente ve a su presa cometer un error. ¿O le has escrito unas cartas? Repitió, saboreando las palabras, aislándolas de cualquier contexto, dándoles un peso y una siniestra significación que yo nunca pretendí. La trampa, que yo había activado sin saberlo, estaba ahora firmemente cerrada. Al darme cuenta por su reacción del peligroso precipicio de ambigüedad en el que me encontraba, me apresuré a explicar, a contextualizar, a desactivar la bomba que acababa de poner sobre la mesa. No. Bueno, sí, son para ella, pero no son para ella. Tartamudeé, dolorosamente consciente de lo contradictorio y sospechoso que sonaba sin una explicación completa.
Sabía que era absolutamente imperativo proporcionarle el marco completo para que entendiera la naturaleza terapéutica y no comunicativa de mis acciones. Lo que no podía comprender en ese momento era que a ella no le interesaba el marco, solo le interesaba la frase incriminatoria que podía arrancar de él. Mire, oficial, comencé, haciendo un esfuerzo consciente por calmar mi respiración y organizar mis pensamientos. Necesito explicarle algo muy personal. Yo no estoy bien. Tengo problemas psicológicos serios. Sufro de ansiedad. Padezco de un trastorno de ansiedad severo. Entre otros problemas de salud mental que, para serle honesto, me da vergüenza admitir, pero son una parte real de mi lucha diaria. Mi caso es un poco crítico y por eso estoy en terapia. Estoy buscando ayuda. Como les dije a los oficiales cuando se burlaron de mí, son situaciones de las que no me gusta hablar, evito sacar todo eso como si fuera un pretexto, pero es algo que no puedo evitar. Por eso estoy en terapia. Como le dije al oficial María, puedes checar con mi psicóloga y todo lo demás. Nunca les ha importado nada de eso. Le expliqué que, como parte integral de mi tratamiento, mi terapeuta me había proporcionado una herramienta específica de afrontamiento, una técnica diseñada para manejar los picos abrumadores de ansiedad, frustración y angustia emocional que experimentaba. Esa herramienta era la escritura catártica. Le describí el proceso terapéutico con un nivel de detalle que no dejaba lugar a la ambigüedad. Le expliqué que la instrucción de mi terapeuta era clara. Cuando sintiera que las emociones negativas me desbordaban, debía escribir. Escribir cartas dirigidas a la fuente de ese dolor, en este caso Carmen. El propósito, lo enfatiqué, no era la comunicación, era la externalización. Era un método para sacar el veneno emocional de mi sistema y plasmarlo en una hoja de papel para que no me envenenara por dentro. Detallé el protocolo completo que había seguido. Escribía las cartas y a veces, para procesar lo que sentía, las leía en voz alta para mí mismo 5, a veces 10 veces. Al principio, mi terapeuta me dijo que si la sensación de angustia seguía ahí después de leerlas, debía destruirlas físicamente. Y lo hice, le confesé. Las quemé, las rompí en pedazos diminutos, las tiré por el inodoro, pero no me funcionaba. Seguía sintiendo la misma presión, el mismo dolor. Como la primera fase del ejercicio terapéutico no estaba proporcionando el alivio deseado, le expliqué que mi terapeuta me había sugerido el siguiente paso. Era una técnica diseñada para crear una sensación psicológica de liberación y cierre. Mi terapeuta me dijo, mira, si destruirlas no funciona, entonces mándalas. Pero, y esto es lo más importante, bajo ninguna circunstancia se las mandes a ella. El objetivo no es que las lea, el objetivo es que tú las sueltes. Mándalas a cualquier dirección. Una dirección inventada, una dirección incorrecta, una dirección a la que sepas que no llegarán. No pongas tu nombre real. Usa un apodo o un sobrenombre. El acto físico de sellar el sobre, ponerle una estampilla y depositarlo en un buzón. El acto de soltarlo al universo puede darte el cierre psicológico que necesitas. Le aseguré al oficial Álvarez, con toda la sinceridad de la que soy capaz, que eso fue exactamente lo que hice. Escribí las cartas como un ejercicio terapéutico. Y las envié, no a Carmen, sino al vacío. De hecho, mencioné que creía recordar haber usado una dirección en una calle llamada Linwood. Meses después, mi memoria y los hechos confirmarían que la calle real donde vivía Carmen era Redwood, una prueba fáctica y corroborable de que mi intención nunca fue que ella recibiera esas cartas, ya que ni siquiera conocía su dirección correcta. A día de hoy, esas supuestas cartas nunca han sido encontradas ni presentadas por la oficial Álvarez o el departamento. Por eso ahora, con mucha más razón, quiero que presenten esas pruebas. Me aferro a que las entreguen. Y si llegaran a presentar esas pruebas que supuestamente me acusaron en mi primer arresto, yo me hago responsable y termino con todo esto. Porque ese día sí hubieran tenido motivos para arrestarme y yo no pude haber dicho nada. Lo único que hice fue defenderme porque era una injusticia. Fui explícito, enfático y repetitivo sobre la intención fundamental detrás de mis acciones. Las intenciones, le dije mirándola a los ojos, nunca fueron hacérselas llegar a ella. Eran para mí, eran un diálogo conmigo mismo, con una figura en mi cabeza, no con una persona de carne y hueso. Era un ejercicio para mi salud mental, prescrito por un profesional. Sé, con absoluta y total certeza, que esas cartas nunca llegaron a su destino. En un sistema de justicia funcional, en un departamento de libertad condicional que operara con un mínimo de integridad, esta explicación habría provocado una de varias respuestas lógicas. Una pausa para considerar la información, una solicitud para verificar el nombre y la licencia de mi terapeuta, una petición para que firmara una autorización para obtener mis registros terapéuticos, o como mínimo, una nota detallada en mi expediente documentando mi revelación sobre mi estado de salud mental y mi tratamiento en curso. La oficial Álvarez no hizo ninguna de estas cosas. En un acto de mala fe calculada, ignoró deliberadamente cada palabra del contexto crucial que le proporcioné. Descartó la mención de mi terapeuta como si fuera irrelevante. Ignoró mi diagnóstico de ansiedad como si fuera una invención. Omitió la explicación de la naturaleza clínica del ejercicio. Se desentendió de mi afirmación sobre las direcciones incorrectas. En cambio, se aferró, con la tenacidad de un pitbull, a la única frase
arrancada de su contexto, que servía a su propósito preconcebido. He escrito unas cartas. Oh, entonces tú le mandaste cartas, repitió, su voz ahora desprovista de cualquier duda, cargada con la certeza de una verdad que ella misma acababa de manufacturar. Su insistencia no era una búsqueda de claridad, era una técnica de interrogatorio diseñada para confundirme, para hacerme tropezar, para que yo mismo validara la narrativa de violación que ella ya había decidido escribir. El siguiente movimiento en su tablero de ajedrez confirmó sus intenciones más allá de toda duda. Con un gesto que fue a la vez deliberado y teatral, se desabrochó la cámara corporal que llevaba en su pecho. No la apagó, la tomó en su mano y la colocó sobre la mesa, entre nosotros dos, con la lente apuntando directamente a mi cara. Fue un acto de intimidación pura y dura. Fue una declaración no verbal. Está siendo grabado. El espectáculo ha comenzado. Ten cuidado con lo que dices. Al ver la cámara, al sentir el cerco cerrándose, al comprender que mi honestidad estaba siendo activamente tergiversada para construir mi propia. Zelda, hice un último y desesperado intento de arrastrar la situación de vuelta al terreno de la lógica y la verdad verificable. Mire, le dije, manteniendo un contacto visual firme, negándome a ser intimidado. Entiendo cómo puede sonar esto, pero le estoy diciendo la verdad. Y sé con un 100% de certeza que esas cartas nunca le llegaron. Pero no tiene que creerme a mí. Vamos a hacer una cosa muy simple para aclarar esto de una vez por todas. Aquí y ahora. Saque su teléfono. ¿Por qué no le marca a Carmen por teléfono? Pregúntele. Pregúntele directamente. Carmen, ¿has recibido alguna carta de Luis Ángel en las últimas semanas? Si su respuesta es sí, si ella confirma haber recibido una sola carta, yo me hago plena y completamente responsable de todas y cada una de las consecuencias. En esa lógica no había error. Lo único que tenían que hacer era llamar, pero no tuvieron motivos. Ahí están las pruebas de esas cartas y lo que decían, con fecha del 20 de abril. Si me demuestran que llegaron, quito esta demanda. Su respuesta fue inmediata, tajante, fue la sentencia definitiva de mi situación. No hubo deliberación. No hubo ni un segundo de vacilación. Me miró con un desdén que ya ni siquiera intentaba ocultar y pronunció las 10 palabras que demolieron cualquier pretensión de justicia. Las 10 palabras que demostraron su total falta de interés en la verdad. Tú no me vas a decir a mí qué hacer con esa negativa activa y deliberada a buscar la verdad, con esa elección consciente de permanecer en la ignorancia para poder sostener su acusación predeterminada. Ella sélo mi destino. El interrogatorio había concluido. La fase de fabricación de pruebas había terminado. Lo que siguió fue simplemente la ejecución. Dejó de hablar de las cartas. El tema estaba cerrado. En su mente, mi culpabilidad ya era un hecho establecido, un fait accompli. Pasó sin problemas a una serie de preguntas administrativas, un checklist diseñado no para supervisarme, sino para facilitar mi procesamiento. Me preguntó si tenía una identificación, me preguntó en qué vehículo había llegado. Me pidió las llaves del vehículo. Y luego, la pregunta final, la que sabía que le daría el pretexto técnico que necesitaba. ¿Tienes licencia de conducir? No, respondí. Una sombra de sombría satisfacción cruzó su rostro. Era la pieza final del rompecabezas que había estado construyendo. Voltéate, me ordenó, su voz desprovista de toda emoción excepto la del poder consumado. Estás arrestado. La incredulidad fue una ola de frío que me recorrió de pies a cabeza. ¿Qué pasó? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Si vine aquí por ayuda, vine voluntariamente para cumplir, para hacer lo correcto. ¿Y el resultado es que me llevan esposado? Mi cerebro se negaba a procesar la inversión total, la perversión de la realidad que estaba presenciando. El acto más responsable y proactivo que había tomado en semanas, presentarme voluntariamente para buscar la claridad que se me negó, se había convertido en la causa directa e inmediata de mi arresto. ¿Por qué me están arrestando? Exigí saber, mi voz ahora una mezcla de confusión y una creciente ola de indignación justa. ¿Cuál es el cargo? Tú bien sabes por qué fue su respuesta inicial, evasiva y cobarde. No, no lo sé, insistí, mi voz ganando fuerza. Es mi derecho constitucional fundamental saber por qué me están privando de mi libertad. Finalmente lo verbalizó, poniendo el sello oficial a la farsa. Por enviarle cartas a Carmen. Yo nunca le mandé cartas a ella. Protesté. El absurdo de la situación me golpeaba con toda su fuerza. Le acabo de explicar exactamente lo que pasó, por qué lo hice y que nunca llegaron. Usted se negó a verificarlo. De lo único que soy responsable en este momento es de no tener mi licencia de conducir, pero de lo otro no, porque simple y llanamente nunca pasó como usted lo está presentando. Sostuve mi verdad, la misma verdad que había dicho desde el principio, la verdad que ella había decidido ignorar. Pero en la realidad alternativa que la oficial Álvarez había construido en esa pequeña habitación, mi verdad ya no tenía ningún valor. Las fotos que ellos enseñaron del 14 o 15 de abril, que supuestamente me sitúan con las cartas, corresponden a una documentación que yo entregué el día 15 de abril, sobre una amenaza de muerte por parte de la actual pareja de Carmen hacia mi hijo de 2 años.
Era mi obligación como padre que Carmen se enterara, y le dejé esa información bajo la puerta. Tengo esos documentos. Etiqueta Seventh, la objeción simultánea, confrontando el abuso de autoridad en el momento de su ejecución mientras el frío metal de las esposas se cerraba sobre mis muñecas. Una extraña transformación ocurrió dentro de mí. El shock inicial y el miedo paralizante dieron paso a una calma gélida, una claridad nacida de la indignación. Ya no había nada que perder. Mi libertad, el bien más preciado, estaba siendo despojada con base en una construcción deliberadamente falsa. En ese momento decidí que no me sometería en silencio. No sería un cordero pasivo llevado al matadero. Usaría los últimos momentos de mi autonomía, mientras era conducido fuera de la oficina hacia una patrulla, para confrontar la injusticia, no con rabia descontrolada, sino con la misma lógica y los mismos hechos que ella había descartado tan arrogantemente. Creé un registro verbal, una objeción contemporánea al abuso que se estaba perpetrando. Irónicamente fue ella misma quien me proporcionó la plataforma para hacerlo. Mientras caminábamos, en un tono que mezclaba el regaño con la autocomplacencia, me dijo algo en el sentido de: ¿cómo es posible que vuelvas a hacer esto, si ya te lo habíamos pasado una vez? Su hipocresía, su intento de pintarse a sí misma como la figura magnánima que yo había traicionado, fue el catalizador que rompió mis últimas cadenas de deferencia. Me detuve, obligándola a detenerse también, y la miré directamente a los ojos. Usted no me pasó nada, le dije, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. Seamos absolutamente precisos sobre lo que ocurrió en nuestra primera y única reunión anterior. Ese día, el 28 de febrero, yo salí de un tribunal habiendo sido declarado, en efecto, inocente de las acusaciones más graves que pesaban sobre mí. Yo no vine a su oficina a suplicar ni a pedir favores. Lo único que le dije fue gracias cuando usted, por sus propias razones y en contra de toda lógica, decidió no hacer su trabajo. Pero no nos equivoquemos sobre lo que realmente sucedió en esa habitación. Continué, construyendo mi argumento pieza por pieza, exponiendo la flagrante contradicción de sus acciones presentes y pasadas. Lo que usted realmente hizo en esa ocasión fue declarar, con una arrogancia asombrosa, que usted y su departamento estaban por encima de la autoridad de un juez. Lo que usted realmente hizo fue ignorar una orden judicial. Y lo más importante, lo que usted realmente hizo fue fallar en su deber más fundamental. No me procesó correctamente, no. Ingresó mis datos y no me entregó las instrucciones claras y escritas de mi libertad condicional sobre cuándo y a quién reportarme. Conecté los puntos para ella, con una lógica ineludible. Si usted hubiera hecho su trabajo correctamente ese primer día, oficial Álvarez, si me hubiera arrestado en ese preciso momento, cuando le confesé, honestamente, que había tenido contacto económico con Carmen, un contacto que, según sus reglas autoproclamadas, constituía una violación. Yo lo habría entendido. Habría sido un arresto basado en una confesión a una violación de una regla. Yo nunca le pedí que no lo hiciera. Pero usted, y solo usted, eligió dejar pasar esa oportunidad. Usted fue quien rompió su propio protocolo. Y ahora me arresta por esto, por una fantasía terapéutica que usted ha torcido para convertirla en un crimen. Esto es una farsa. Esto es una tontería. Continué, mi voz ganando fuerza. Es una falta de respeto a mi inteligencia y al sistema que usted supuestamente representa. Es un abuso de autoridad manifiesto. La única infracción real que he cometido es no tener mi licencia de conducir en mi cartera, y usted y yo lo sabemos. Lo de las cartas es una fabricación, y su negativa a hacer una simple llamada telefónica para verificarlo es la prueba irrefutable de su mala fe. Llevé mi argumento a su conclusión lógica. Mire, si usted ese 28 de febrero no hubiera roto el protocolo de sus propios informes, si se hubiera tomado los 10 minutos que requería para procesar esas hojas amarillas y entregarme una hoja de papel con mis condiciones, yo no estaría en esta situación. La causa raíz de este arresto no es ninguna acción mía, es su negligencia inicial. Usted tenía un motivo, según su propia lógica retorcida, para arrestarme en aquella ocasión, y me dejó ir, y ahora me arresta por esta insignificancia fabricada. No tiene absolutamente ningún sentido. Ella intentó silenciarme, como lo hacen todos los que no pueden defender sus acciones con la razón. Me dijo que estaba en grandes problemas, que mejor me callara, pero yo sentía que era mi deber y mi derecho fundamental crear un registro verbal del abuso en el momento en que estaba ocurriendo. Tengo derecho a saber quién era la supervisora que estaba con usted ese día, le exigí. La que supuestamente autorizó que usted me pasara la primera violación. Su nombre. Es mi derecho saberlo. Al principio se negó en un acto reflejo de obstrucción. No tengo por qué decirte nada, espetó. Sí tiene, repliqué con calma. Es un derecho mío como acusado y una obligación suya como oficial del Estado que me está arrestando. Necesito su nombre. Finalmente, entre dientes, con una furia mal contenida por mi negativa a ser intimidado, murmuró un nombre que, en el caos del momento, no logré retener. Ya cállate, ya no voy a seguir discutiendo contigo, dijo, intentando poner fin al intercambio que claramente la estaba incomodando. Pero yo tenía una última verdad que necesitaba ser dicha, una última pieza para el registro. Solo quiero que entienda una cosa, dije mientras me metían en la patrulla.
Si usted simplemente hubiera hecho su trabajo correctamente la primera vez, yo no estaría aquí. Ninguno de los dos estaría aquí. Piensa en eso. Etiqueta. Es conclusión del primer arresto, el fruto del árbol envenenado, la confrontación verbal que acabo de describir, ocurrida durante el transcurso de mi arresto, no fue un arrebato de ira. Fue una objeción legal y lógica, presentada en tiempo real, a un acto de tiranía burocrática. Sostengo con una certeza moral y fáctica absoluta que mi arresto y todo el proceso judicial que ha seguido no son más que una represalia. Una represalia por mi negativa a someterme en silencio, una represalia por haber tenido la audacia de exponer, usando sus propias palabras y acciones como prueba, su incompetencia, su insubordinación y su mala fe. El caso en mi contra está construido sobre una mentira fundamental y se derrumba bajo el peso de una verdad inexpugnable. Nunca, desde el inicio de mi supervisión, el 28 de febrero, hasta el momento de mi arresto semanas después, ningún agente del Departamento de Libertad Condicional me proporcionó un documento escrito que detallara mis obligaciones y las condiciones específicas de mi libertad condicional. Esta no es una afirmación subjetiva, es un hecho objetivo y verificable, y es el hecho que, bajo los principios más básicos del debido proceso garantizado por la Constitución, anula la legitimidad de cualquier acusación de violación en mi contra. Es imposible violar reglas que se han mantenido en secreto. La acusación que pesa sobre mí está fatalmente contaminada por el principio legal y lógico del fruto del árbol envenenado. La acusación no se originó por una queja de la supuesta víctima. No surgió de una investigación independiente. No se basa en ninguna prueba material o evidencia corroborada. Nació única y exclusivamente de una declaración que yo mismo proporcioné voluntariamente en un acto de transparencia radical, en un intento desesperado por cumplir y ser honesto con mis supervisores. Esa declaración, mi explicación de un ejercicio terapéutico, fue deliberadamente despojada de su contexto, manipulada y tergiversada, para convertirla en el arma de mi propio enjuiciamiento. La negativa del oficial Álvarez a realizar una simple llamada telefónica para verificar mi historia no fue descuido. Fue un acto consciente para evitar la introducción de evidencia exculpatoria que habría demolido su narrativa. Las fotos que ellos enseñaron del 14 o 15 de abril, que supuestamente me sitúan con las cartas, corresponden a una documentación que yo entregué el día 15 de abril sobre una amenaza de muerte por parte de la actual pareja de Carmen hacia mi hijo de 2 años. Era mi obligación como padre que Carmen se enterara y le dejé esa información bajo la puerta. Tengo esos documentos. Por lo tanto, afirmo con toda la fuerza de la razón y los hechos que cualquier procedimiento en mi contra es nulo de origen. La acusación de violación se fundamenta en la violación de reglas que nunca me fueron notificadas y en pruebas que fueron fabricadas a través de la manipulación maliciosa de mi propia honestidad por un agente del Estado que abusó de su autoridad. Presento esta declaración exhaustiva no como una súplica, sino como una exigencia. Exijo que se lleve a cabo una investigación interna completa y transparente sobre la conducta del oficial María Álvarez. Exijo que se examinen los fallos sistémicos en los procedimientos de admisión y notificación de su departamento. Exijo que se me restituya mi buen nombre y que se me compense por la privación de mi libertad, el trauma emocional y los costos financieros en los que he incurrido como resultado directo de esta injusticia. Y sobre todo, exijo que se haga justicia para que ningún otro ciudadano que busca cumplir con la ley se encuentre atrapado en la misma pesadilla de poder arbitrario y negligencia calculada. Etiqueta 9, el segundo arresto, intrusión en mi antigua residencia, detención ilegítima y humillación de terceros, y fabricación de evidencia. Aquella experiencia marcó el inicio de todo. Ese fue mi primer arresto. El instante en que crucé las puertas de la cárcel, un frío ya conocido me recorrió la espalda. Me invadió nuevamente esa sensación abrumadora de vulnerabilidad, un estado de alerta constante ante la posibilidad de ser atacado. El miedo no era solo físico, era el temor a ser mal interpretado, a que alguien, sin conocer mis condiciones ni mi historia, asumiera lo peor de mí y me viera como el monstruo que las acusaciones pintaban. Acepto que, en ese entorno, debo ser tratado como cualquier otro criminal. Las reglas son las reglas. Sin embargo, lo que descubrí al interactuar con otros internos fue revelador. Al empezar a forjar amistades, al compartir historias en la penumbra de las celdas, me di cuenta de una verdad inquietante. La mayoría de ellos, y podría jurar que absolutamente todos con los que hablé, me contaron relatos que eran un eco escalofriante del mío. Aunque los detalles de sus casos variaban, diferentes cargos, diferentes circunstancias, existía un hilo conductor que los unía a todos: el abuso de autoridad. Dado mi incipiente interés por las leyes, empecé a estudiar más y más leyes, y conforme iba estudiando, me fui dando cuenta de las atrocidades que ellos estaban haciendo conmigo, rompiendo toda la cuarta enmienda, que es algo que nos protege de todo. Todo fue como empecé a estudiar más, y sinceramente les digo la verdad, es algo que a mí me encanta. Ahora estoy más seguro de querer hacer las cosas por la vía legal, porque es mucho mejor. Si antes le tenía respeto a la ley, ahora es mucho más. Esta revelación me motivó a querer saber más,
a investigar y a no quedarme callado. Empecé a hacer contactos, a tomar números de teléfono, y de hecho, varios de ellos ya se han puesto en comunicación conmigo, buscando quizás una alianza en esta lucha desigual. No obstante, la urgencia de mi propia situación me obliga a concentrar todas mis energías en mi caso. Mi corte es el día 30, el tiempo apremia, y siento el peso de tener que desenmascarar a cada persona involucrada en esta farsa antes de que sea demasiado tarde. El informe oficial, un documento que analizaré en detalle más adelante, es un tejido de inconsistencias y medias verdades. Basándose en esa redacción, en las declaraciones de los oficiales, la Fiscalía ahora pide que no solo regrese a la cárcel, sino que sea enviado a una prisión federal. Esta solicitud es tan desproporcionada que ha dejado perplejos a todos los profesionales legales que he consultado. Mi propia abogada, así como otros letrados a los que he acudido en busca de una segunda opinión, reaccionan con la misma incredulidad. No pueden aceptar ni comprender la lógica de enviar a un hombre a una prisión de máxima seguridad por una presunta infracción de este tipo, especialmente cuando hay tantas pruebas de que no la cometí. La pregunta que resuena en mi cabeza y en la de ellos es siempre la misma. ¿Cómo es posible que se me esté aplastando con el peso de esta culpa y que además se busque mi reclusión federal? Este es el núcleo de mi miedo más profundo. El peaje de esta batalla ha sido devastador. Me quedé sin dinero, sin recursos y sin el apoyo de mis padres porque ya nadie creía en mí. Ya no podía darme el lujo de ser encarcelado otra vez. He gastado una parte significativa de mi dinero buscando representación legal, tratando de encontrar a alguien que no solo me defienda, sino que crea en mí. Todos los abogados de oficio y de la corte tienen muchos problemas. No podía confiar en nadie más que en mí. Los abogados de oficio tienen muchos problemas. Es imposible hablar con mi abogado. Sus honorarios, que respeto como el costo de sus valiosos servicios, están más allá de mis posibilidades actuales. Sinceramente, he llegado a mi límite. Esta asfixia financiera y emocional es precisamente lo que me ha empujado a educarme, a devorar información sobre mis derechos, a convertirme en mi propio defensor. Cada esfuerzo que hago, cada palabra que escribo, es un acto de resistencia impulsado por el conocimiento de que mi caso no es único, sino un síntoma de las miles de injusticias que ocurren en la sombra. Tras salir de prisión, mi primer refugio fue la casa de mi mamá. Allí me enfrenté a una realidad dolorosa. Mi padre, mis hermanos, mis familiares, casi ninguno me crió. Sus miradas están cargadas de duda. Sus palabras son evasivas. Es un suplicio indescriptible intentar explicarles esta compleja y larga historia solo para ser recibido con el muro del escepticismo. Me señalan como el culpable, como si la simple acusación fuera prueba suficiente. La única luz en esta oscuridad ha sido mi madre. Ella ha estado a mi lado en cada paso. Ha soportado el peso de esta cruz conmigo. Ha sido mi único apoyo incondicional. La frustración de esta situación familiar es un veneno lento. Siento que el sistema, y por extensión mi propia familia, busca lo mismo, quebrar mi espíritu. No puedo estar con ellos porque siento que se sienten en peligro. Tampoco me ven a los ojos por esto. Pero he tomado una decisión inamovible. No permitiré que esta injusticia prevalezca. Me tuve que regresar a vivir solo a la Smilax Avenue, lidiando con mis fantasmas y con todo el trauma. Los hechos que precipitaron mi segundo arresto ocurrieron antes de que hubieran pasado 48 horas desde mi liberación. Llegaron a la casa donde me encontraba trabajando, mi antigua residencia en Smilax Avenue. Yo había llegado de madrugada con mi novia, y en ese momento me disponía a comenzar mis labores. Los oficiales me obligaron a relatarles estos detalles íntimos, que ahora expongo aquí por necesidad. Sí, estuve con mi novia, sí, tuvimos relaciones sexuales en el cuarto de la derecha. Cuando me interrogaron sobre su paradero, les expliqué con simpleza que nos había entrado hambre, y ella había salido a buscar comida. Su siguiente pregunta fue directa. ¿Usted vive aquí? Mi respuesta fue igual de clara. No, yo no vivo aquí. Vine a trabajar. Me insistieron preguntando si había alguien más en la casa, en lo que respondí con certeza que estaba completamente solo. Fue entonces cuando su actitud cambió. Procedieron a esposarme y me sacaron de la casa, dejándome en el exterior sin zapatos. Estaba descalzo, vulnerable, expuesto, porque mi plan era simple: trabajar después de comer. Me sacaron de una propiedad que, si bien fue mi hogar en el pasado, ahora solo era mi lugar de trabajo. Le había explicado en detalle al oficial María que pasaba muchas horas allí debido a la gran cantidad de renovaciones que estaba realizando. Mi presencia constante no era sinónimo de residencia. Mi correspondencia, prueba legal de mi domicilio, llegaba a la otra casa, donde efectivamente dormía. A veces el agotamiento me vencía y me quedaba a dormir allí, pero era por la magnitud del trabajo, no porque fuera mi vivienda. Mientras estaba fuera, ocurrió algo que puede ser verificado y que es crucial para mi defensa. Al dirigir la vista hacia la calle, reconocí el coche de mi inquilino, Jair, un hombre al que le rentaba un cuarto desde hacía poco más de un mes. En ese instante, una posibilidad cruzó mi mente. Quizás no estaba solo después de todo. Debo ser honesto. En todo el tiempo que estuve allí con mi novia, estaba convencido de nuestra soledad. Nunca sospeché la presencia de nadie más hasta que vi su vehículo. La prueba definitiva de mi versión de los hechos y de la suya
Llegó cuando los oficiales, en su registro, lo encontraron. Lo sacaron esposado y completamente desnudo, solo en boxer a la vista de los vecinos. Estuvo en custodia por casi 1 hora en lo que revisaban la casa. Al verme me preguntó confundido, ¿qué está pasando? Apenas pude articular una respuesta. Carnal, no sabía que estabas ahí, te pido 1000 disculpas. No sé qué buscan. Supongo que solo vigilan, pero ya les he dicho 100 veces que no vivo aquí. No entiendo por qué se meten. Le pregunté qué le habían dicho. Él, aún aturdido, me contó. Entraron de golpe y me espantaron. Estaba durmiendo profundamente. Le reiteré mis disculpas. Él me tranquilizó, pero enfatizó el susto. Le pregunté si lo habían maltratado. No, no me golpearon, me aseguró. Solo me preguntaron quién vivía aquí, y yo les dije que tú no. Lo más revelador fue cuando me confesó que él tampoco sabía que yo estaba allí. Nuestras presencias eran mutuamente desconocidas. Pero el pilar de mi defensa es lo que él declaró a los oficiales antes de que pudiera tener cualquier tipo de contacto conmigo. Preguntaron si yo residía en esa dirección, y su respuesta, independiente y veraz, fue no, él vive con su mamá. Lo veo aquí muy pocas veces, siempre trabajando. Sé que pasa mucho tiempo aquí porque cada vez que vengo está arreglando algo en la casa. La casa es de su papá. A pesar de esta declaración exculpatoria de un tercero, los oficiales continuaron su farsa. Le di las gracias a Yair, y él, con una sabiduría callejera, me dijo, no te preocupes. Yo sé cómo son. Siempre buscan cualquier pretexto. Lo más indignante es que el testimonio de Jair y su detención nunca aparecen en el informe oficial. Una omisión deliberada para ocultar evidencia exculpatoria y la ilegalidad de su entrada y detención. Todos los oficiales en sus informes coincidieron en un relato uniforme y falso, una clara prueba del copia y pega y la falta de criterio individual. Se puede aceptar esto en 1 o 2 personas como ineptitud, pero en un equipo de oficiales demuestra una mentalidad de cubrirse mutuamente. Acuso también al departamento del sheriff por esto, ya que el oficial que vio a Yair esposado tomó notas en su libreta, y aún así lo omitieron del informe, poniendo en su lugar a una mujer anónima. Etiqueta Tent la conspiración revelada, el mensaje de texto, la presencia imposible de la oficial Álvarez y el sabotaje de mi vida. Vi cómo los oficiales entraban y salían, una coreografía de intimidación. Llamaron refuerzos, llegó un sheriff, luego otro. Conté 6, quizás 7 oficiales para un solo hombre descalzo, la misma cantidad que había llegado inicialmente. La desproporción era un grito silencioso. Fue entonces cuando lo comprendí todo con una claridad dolorosa. Esto no era un procedimiento legal, esto era personal. Era el oficial Álvarez, desquitándose por aquella vez que me atreví a cuestionar su trabajo. Era una venganza. Su insistencia era febril. Me preguntó quién ocupaba cada cuarto. Le expliqué lo de mi novia y el cuarto derecho. Y le hablé del cuarto izquierdo, rentado a una muchacha llamada Elsa Leal. Sobre Elsa, yo sabía que había sido arrestada días antes, sacada de esa misma casa por una agresión. Sabía que su novio, Byron, un hombre afroamericano, a veces se quedaba con ella. Esta situación nunca me agradó, pero mientras pagara la renta yo no podía hacer nada. Fue solo tras su arresto que decidí entrar a su cuarto para asegurarlo. Lo que encontré me heló la sangre. Cheques a su nombre y el de Byron, pero también documentos extraños. Identificaciones impresas en papel de baja calidad, no plásticos, como si fueran pruebas o borradores. Una de ellas tenía una foto de alguien que se parecía a mí, pero el nombre era Lois Reyes Ramírez. Tomé una copia de esa identificación, movido por un instinto de preservación, por la sospecha de que algo muy turbio se estaba cociendo y que de alguna manera estaban intentando usar mi identidad. Mi novia, al regresar y ver la escena, se pasó de largo, una decisión que luego me causaría problemas. El reporte policial mencionaba a una informante femenina y yo, en mi desesperación, la confronté. Ella me juró que no había dicho nada, que solo se había asustado y había llamado a mi madre. La acusación de los oficiales, que vinculaban mi arresto a un supuesto acoso a mi ex, envenenó mi nueva relación, saboteando mi intento de reconstruir mi vida. Todas las veces me preguntaron por ella. María Álvarez la interrogó en casa de mi mamá, y a pesar de que mi novia dijo que era mi novia y que no tenía por qué decirle nada, María Álvarez la intimidó, diciéndole que a todos les iría peor si no decían lo que ella quería. Mi novia se fue con la idea de que yo estaba acosando a Carmen y tuvo que regresar a México. Mi relación se vino abajo. Volví a quedar solo, lidiando con mis fantasmas. Ya no quiero intentar rehacer mi vida porque tengo miedo de que me digan, tú eres el que andaban buscando aquí en todo case. Quiero a alguien que se respete, que no tenga problemas con la ley, alguien que quiera estar con un hombre que se respete. Pero con todo esto, ustedes ya me pusieron en un archivo en evidencia, obligándome a cambiarme de país o de estado a empezar de cero. No puedo más con esto. La pieza más surrealista de este rompecabezas es la siguiente. Justo antes de todo, le había enviado un mensaje de texto a Carmen, mi ex, sobre la cita de nuestros hijos con el psicólogo. Un acto de paternidad responsable, hecho por escrito para que hubiera constancia. La oficial Álvarez, con una mirada triunfante, me espetó. Y también le mandaste un mensaje a Carmen.
Yo estaba en el momento exacto en que se lo mandaste. La afirmación era tan absurda que delataba la conspiración. La logística no cuadraba. ¿Cómo podía estar ella allí en ese preciso instante, a menos que estuviera coordinada con Carmen, esperando el mensaje como una señal para actuar? Todo mi ser me gritaba que era una emboscada, una represalia, por haberla desafiado, por haberle dicho que no estaba por encima de un juez. Su ego herido había construido este teatro para destruirme. Su informe, lleno de falsedades, decía que Carmen temblaba de miedo por mi mensaje. Temblar por un recordatorio sobre la salud mental de sus hijos es una mentira insultante. Las fechas de mis demandas a Carmen por negarse a la mediación ante el juez coinciden con las fechas de los operativos de arresto. En ese entonces era una sospecha, pero ahora es obvio. Cuando yo le mandaba esos mensajes pidiéndole la mediación, Carmen lo que hacía era ir directamente al oficial Álvarez. Yo tenía que esconderme en casa cuando venían a tocar, porque ya sabía que si salía, aunque yo no hubiera hecho nada malo, me querían arrestar. Llegaban 6 o 7 policías armados rodeando mi casa y yo, escondido como si fuera un criminal o un narcotraficante o alguien que hubiera asesinado a una persona. Los vecinos y todo el mundo ya me señalaban. No podía estarle contando mi historia a todas las personas. Siento que ya los niños y los vecinos que antes me saludaban, ahora se meten cuando me ven. Todas mis dudas siempre eran por esto. Etiqueta el event, la búsqueda ilegal y la fabricación de pruebas fue entonces cuando los oficiales me presentaron su gran hallazgo, una bolsa. Por el historial de Elsa y las noticias sobre el fentanilo, mi corazón se detuvo. Creí que me habían plantado drogas. El miedo fue visceral, la sensación de una trampa cerrándose sobre mí. Sentí que querían involucrarme a toda costa, que ese era el plan desde el principio. Me interrogaron sin cesar, pero me mantuve firme. Yo no vivía allí y esa bolsa no era mía. Les insistí que le preguntaran a Jair. La prueba está que yo siento que me querían meter esa bolsa de droga. Al último, como no pudieron verme o tratar como que yo tuviera alguna conexión con drogas, lo que hicieron fue decir, ok, eso no es nada. Pero lo que querían era a lo mejor algo que parecía droga. Era una bolsa Ziploc que aparentaba ser droga. Ellos querían que yo declarara muchas cosas cuando no pudieron. Llegaron a las oficinas del sheriff, a la cárcel, y lo que me dijeron fue, todo esto es tuyo. Ya les dije que eso no es mío. Ok, eso no es nada, lo vamos a tirar. Donde lo tiramos, pues ese es el problema, a mí no me diga nada, ese es un problema. Yo ahí fue cuando afirmé que todo era un teatro para inculparme. La búsqueda fue una cacería de brujas. Intentaron vincularme con todo, la bolsa con la sustancia misteriosa, que luego admitieron que no era nada. Las botas de hombre, que me quedaban enormes y que conservo como prueba de su farsa. Los juguetes sexuales, que negué rotundamente, retándolos a una prueba de ADN. Cada objeto era un intento desesperado por fabricar una narrativa. Etiqueta 12, la violación fundamental del debido proceso, la acusadora como intérprete y la amenaza final y el golpe de gracia a cualquier pretensión de legalidad. La oficial María Álvarez, la misma persona que orquestaba esta venganza, se designó a sí misma como mi traductora al español. La persona que me acusaba era la única que filtraba mis palabras. Es una violación tan flagrante del debido proceso que debería anular todo lo que ocurrió después. En el coche, de camino a la cárcel, y luego en la estación, su acoso continuó. Se burlaban de mi acento. Un sheriff me llamó mentiroso en español. El acto final de esta farsa ocurrió mientras esperaba ser procesado. La oficial Álvarez se acercó a mí y, en un susurro cargado de amenaza, me dio una última orden ilegal. Y que no se te ocurra hablarle a Carmen. No quiero que le marques. Yo sabré si le marcas. Esa frase fue la confesión final de la conspiración. La única manera en que ella sabría si yo llamaba a Carmen es si ambas estaban en comunicación directa y constante. En ese momento, toda la estrategia del oficial quedó al descubierto. Mi lógica me dicta el único escenario posible. Después de mi primer arresto, donde la reprendí y le hice ver sus errores, ella utilizó el día y medio que estuve encerrado para planear su represalia. Contactó a su aliada Carmen, y en lugar de actuar como un oficial coherente, quien habría orientado a Carmen a cumplir con la orden de mediación del juez, la instruyó para que le proveyera de cualquier pretexto, cualquier mensaje, cualquier excusa para poder arrestarme de nuevo. El oficial me afirmó por teléfono que Carmen era la que les daba esos documentos y que por eso tenían que proceder, pero se negaron a revisar qué decían las demandas que yo le había enviado a Carmen. Les dije que estaban peores ellos, porque debían orientarla a que hiciera su trabajo y no buscar pretextos. Carmen se sintió respaldada por el poder del oficial Álvarez para romper las leyes. Ignoraron deliberadamente que mi mensaje de texto era sobre la salud mental de mis hijos, un tema directamente relacionado con el caso familiar. Se olvidaron de la orden del juez. Su único objetivo era encontrar una oportunidad para reprenderme por haber desafiado la autoridad de Álvarez. Este segundo arresto no fue para hacer cumplir la ley, fue para enviarme un mensaje claro, un aviso de que ella era quien mandaba y que yo no era nadie. Fue un acto puro de abuso de poder para reafirmar su dominio. Etiqueta 13, el tercer arresto, la campaña de terror, el engaño del oficial Guillén
y la confesión del sistema, todo comenzó a desmoronarse tras mi segundo arresto. La libertad bajo fianza fue, en realidad, el inicio de una nueva forma de encarcelamiento. Me vi prisionero de las miradas de mi propia familia, sentenciado en las conversaciones de sobremesa de mis amigos y condenado por el juicio silencioso de mis vecinos. El aire a mi alrededor se cargó de una sospecha densa y asfixiante. Las palabras mal padre, irresponsable, problema, se convirtieron en mi nueva identidad, una etiqueta impuesta que se adhería a mi piel. El dolor más agudo no provenía de extraños, sino del ver la duda en los ojos de aquellos a quienes amaba, una duda sembrada y nutrida por las acciones de un sistema que se presentaba como infalible. Mi existencia se redujo a una gestión constante del miedo. Vivía en un limbo legal, un vacío deliberado de información. Nadie me decía cuáles eran mis obligaciones exactas de reporte, qué pasos debía seguir, cuándo debía presentarme formalmente. Este silencio no era un olvido, era una estrategia. La falta de directrices claras me convertía, por defecto, en un infractor potencial. Cada día que pasaba sin una orden escrita con los procedimientos era un día más que el sistema podía usar en mi contra. Esta incertidumbre es una forma de tortura psicológica. Te roba el sueño, te impide planificar el futuro, te corroe la confianza en ti mismo. Te sientes perpetuamente en falta, caminando sobre una fina capa de hielo que en cualquier momento puede quebrarse. Mi madre, en su infinita y a veces ingenua fe en que la justicia prevalecerá, me instaba a ir a las oficinas. Hay que preguntar, hijo, decía. Yo sabía que preguntar era mi deber, pero también sabía, por amarga experiencia, que en mi caso, buscar la claridad era interpretado como un acto de desafío. Mis 2 intentos anteriores de ser proactivo y cumplir con lo que se me pedía habían terminado con mi arresto. Estaba atrapado en una paradoja perversa. Si no me presentaba, era un fugitivo. Si me presentaba, era un criminal. Era una trampa perfecta, diseñada no para rehabilitar, sino para someter. El punto de no retorno se cruzó en un día que quedará grabado a fuego en la memoria de mi familia. Yo no me encontraba en la casa de mi madre, en el 5517 de la Nueva Street, un hogar humilde que siempre había sido nuestro santuario. Lo que allí ocurrió fue una violación en todos los sentidos de la palabra. Según los testimonios de mis familiares y vecinos, un contingente de aproximadamente 10 oficiales descendió sobre la propiedad. No fue una visita, fue una operación de asalto. Los vecinos, alarmados, describieron una escena propia de la captura de un capo del narcotráfico. Mi sobrina adolescente, con mi hijo Santiago de 2 años en brazos, escuchó los golpes en la puerta, golpes que, en sus palabras, sonaban como si quisieran derribarla. Su primer instinto fue proteger al niño, envolverlo con su cuerpo, como un escudo humano contra la violencia que se avecinaba. Los oficiales irrumpieron con las armas desenfundadas. La imagen que mi hijo de 2 años presenció fue la de hombres extraños, gritando el nombre de su padre, invadiendo su espacio seguro con pistolas en la mano. Le han robado algo irreparable, la percepción del mundo como un lugar seguro y de la policía como una fuente de protección. Desde ese día, el sonido de una sirena o la visión de un uniforme lo transportan de nuevo a ese terror. Sus gritos de la policía, no son de asombro, son de pánico. Son el eco del trauma que el oficial María Álvarez y su equipo decidieron infligirle a un niño para llegar a mí. Poseo grabaciones en video que documentan esta incursión y que servirán como prueba del terror innecesario y desproporcionado que desataron. La cacería se extendió como una mancha de aceite. Han ido a la casa de mi mamá 3 veces, a mi lugar de trabajo y a mi casa. Interrogaron a mi novia, intimidaron a mis compañeros de trabajo y en un acto de puro acoso persiguieron el carro de mi hermano, en el que viajaba con sus hijos pequeños. Esa persona era yo, ya todo estaba contra mí. Todos me decían, cabrón, pensé que estaban buscando a un traficante. ¿En qué problema estás? ¿En algo más serio? ¿Si viste a alguien asesinado? ¿Si habías hecho esto? ¿O aquello? Mi respuesta era que no, que todo era por haberle mandado una demanda a Carmen. La ciudad de Keyes, California, literalmente se paralizó por todos los oficiales que estaban yendo a buscar a una persona. Y la justificación para toda esta campaña de terror, repetida como un mantra por la oficial Álvarez, era la misma mentira conveniente. Es porque él no se ha reportado. Una acusación que ellos mismos se habían encargado de hacer imposible de refutar, al negarme sistemáticamente la información para poder hacerlo. Atormentado por lo sucedido, llamé al oficial Álvarez. Le expuse mi situación, mi miedo, mi frustración. Durante la llamada, la confronté directamente con la verdad de mis experiencias pasadas. Bueno, pero si voy, me van a arrestar mañana, le dije, sabiendo que cada vez que había intentado cooperar, el resultado había sido el mismo. Su respuesta no fue una garantía de seguridad, sino la confirmación de la trampa. Me puso en una encrucijada imposible. Claro, si no te presentas, sí te vamos a arrestar. El mensaje era claro, mi arresto era inevitable. La única opción que me daba era si ocurría como fugitivo o si caminaba yo mismo hacia mi celda. A pesar de saber que me habían mentido antes, a pesar de entender que muy probablemente me arrestarían sin motivo, tomé una decisión. Este sería mi acto final y definitivo de buena fe. Me presentaría. Aunque el sistema estaba corrupto,
No les daría el pretexto de llamarme fugitivo. Con una mínima esperanza de que la presencia de mi madre pudiera evitar lo peor, decidí caminar hacia la trampa. El engaño del oficial Guillén y la trampa final. Recuerdo que una vez vino un oficial, el oficial Guillén, el mismo que me había prometido que todo iba a aclararse y que todo iba a estar bien si seguía sus consejos. Él fue el que me miró cuando yo estaba trabajando. Me dijo que ya no sería mi oficial y que me iban a mover, lo que me dio a entender que no trabajaría más allí y que por eso no debía preocuparme. 2 días después, el mismo oficial Guillén me llamó y me dijo: nosotros fuimos a buscarte. Le dije que lo había visto por las cámaras y que por eso no sabía cómo iba a salir. Me reclamó por qué no había salido. Ante mi conocimiento de leyes, le hice saber que yo tenía derechos y que era su obligación informarme y que no iba a salir a menos que fuera una orden del juez, a lo cual yo no me oponía. Él me hizo decir que era porque yo le había mandado unas cartas a Carmen. Y al escuchar su amenaza directa: es una orden y si no te presentas te va a ir peor, mi sangre se heló. Me dijo que me presentara a las oficinas. El impacto en mi salud. Diagnóstico de estrés severo by diabetes. Esa noche, al escuchar sus amenazas y sentirme acorralado, no dormí nada, absolutamente nada. Mi cuerpo empezó a sentir un adormecimiento y hormigueo constante en la pierna izquierda, el pecho y parte del brazo, síntomas que habían comenzado 2 días antes. Me fui solo al hospital, a pesar de mi pavor a las inyecciones y las agujas. Me hicieron estudios y una taquicardia. Me sacaron 8 botecitos de sangre, los contaba uno a uno. Al último, la doctora me comentó que el cosquilleo se debía a un estrés tremendo. Me sorprendió que, en lugar de los 3 días usuales, me dio 6 días de descanso con un registro por parte del hospital, que corrobora mi diagnóstico de estrés severo, niveles de azúcar por los cielos, y el rechazo de un medicamento por casi 15 días. No busqué ese diagnóstico, no me hice la víctima, no comenté mi procedimiento, simplemente me atendieron y encontraron esto. Mi cuerpo lo estaba rechazando. No tenía ni dinero para ir al hospital, ni para pagar los bills. No podía trabajar por miedo a que llegaran a mi lugar de trabajo y hicieran un alboroto. La gente no me creía mi condición. Pensaban que lo había hecho por evitar el arresto, pero las pruebas médicas son irrefutables y acusan al propio hospital de haberme recetado 6 días de descanso por la severidad de mi estrés. Al llegar a las oficinas, la farsa se desveló rápidamente. Fui esposado casi de inmediato, antes de poder articular palabra. El arresto fue ejecutado por 2 supervisores. Cuando, con la voz temblorosa de incredulidad, pregunté por la razón de mi detención, la supervisora me miró con una frialdad burocrática y pronunció la frase que encapsula toda la podredumbre de este caso: no sabemos. Allá en la corte te van a decir. Detengámonos en esta frase. Un supervisor, un oficial al mando, privando de la libertad a un ciudadano y admitiendo no conocer la causa. Esto es más que negligencia. Es la quiebra total de la cadena de responsabilidad. Es la prueba de que el sistema opera por inercia, por capricho, y que la libertad de una persona es una variable insignificante en su ecuación. En ese momento comprendí que no luchaba contra una persona, sino contra una cultura institucional de impunidad. El viaje a la cárcel, la humillación, el proceso de fianza por tercera vez, todo fue una repetición de la pesadilla. En la corte la situación fue aún más surrealista. Sin abogado, me enfrenté a un juez que leía cargos de un papel sin mirarme a los ojos. Se mencionó una violación de una orden, pero nadie, ni el fiscal ni el juez, pudo o quiso especificar de qué orden se trataba. Era una acusación hueca, un fantasma legal invocado, para justificar mi encarcelamiento. Días después, como era de esperar, los cargos se desvanecieron del sistema informático, borrados para no dejar rastro de su ilegalidad. No puedo permitir que me acusen como prófugo, o por desacato, por no seguir una regla que yo ya sabía, que me tenía que presentar el tercer o cuarto miércoles de cada mes. Fue en la desesperación más absoluta donde encontré un nuevo propósito. Me negué a seguir siendo la víctima pasiva de esta farsa. Empecé a estudiar. Noches enteras las dediqué a investigar en internet, a aprender sobre mis derechos, sobre el debido proceso, sobre los límites de la autoridad policial. Dejé de ser el acusado para convertirme en el investigador de mi propia causa. Entendí que yo solo había terminado la secundaria, pero me di cuenta que tenía motivos suficientes para una demanda. Ya hay organizaciones interesadas que me han aceptado. Si antes le tenía respeto a la ley, ahora es mucho más. Confío en que el sistema de la Constitución, el más fuerte, no por este departamento corrompido, me dará la razón. Empecé a hacer cartas a entidades que me podían proteger, incluyendo a la Asociación de Derechos Civiles, UCLA, Univision, Televisa, Modesto V y al FBI, haciéndoles saber que estaba harto y cansado y que por mi salud dejaba todo en sus manos. Este nuevo conocimiento me dio el valor para regresar a las oficinas. Mi misión era precisa: actualizar mi dirección a la 4113 de Ismael Avenue y, en el proceso, buscar la prueba definitiva de su negligencia. Me acerqué a la ventanilla 4Q, atendida por una secretaria que, por mis frecuentes y traumáticas visitas, ya me reconocía. Le pedí
con calma que actualizara mi expediente. Su búsqueda en el sistema y su respuesta casual fueron el momento de la verdad. Qué raro, dijo ella, con inocencia. Según esto, tu último cambio de domicilio registrado fue hace 4 años. 4 años. El mundo se detuvo. En esa simple frase residía la prueba irrefutable de todo. Toda la persecución, cada arresto, cada centavo de fianza, el terror de mi hijo, todo se basaba en un expediente que el oficial María Álvarez y el sistema nunca se habían molestado en actualizar. Mi hijo falta de reporte. No era una falta mía, sino una consecuencia directa de su incompetencia monumental. El castillo de naipes de sus acusaciones se derrumbó ante mis ojos. Más tarde, al hablar con mi oficial asignado, le presenté la evidencia. Le mostré en su propia pantalla cómo mi dirección registrada era de una década atrás. Su reacción, voltear el monitor para que yo no pudiera ver más, fue una confesión silenciosa. Ya no era su palabra contra la mía. Eran sus propios registros los que me daban la razón. Mi queja formal culminó en una reunión con la supervisora, la misma que había ejecutado mi arresto, sin saber por qué. En un acto de control de daños, me ofreció una disculpa que era, en realidad, una confesión devastadora. Estamos bien conscientes de que nunca se te dieron tus obligaciones. Nunca se te dijo nada de lo que tenías que hacer. La admisión fue una vindicación, pero también una fuente de rabia inmensa. Si eran conscientes, entonces cada acción que tomaron no fue un error, sino un acto deliberado. El arresto no fue por ignorancia, fue por malicia. Su disculpa no borraba el trauma, solo confirmaba que había sido intencional. Aún así, la lucha no había terminado. Tuve que volver una vez más con el corazón en la garganta para obtener lo que me correspondía. Finalmente, después de meses de infierno, mi oficial me entregó una simple hoja de papel. En ella, con una claridad insultante, estaban mis obligaciones, mis fechas, mis condiciones y una fecha de vigencia, 11 junio 2025. Esa hoja es el símbolo de toda esta tragedia. Un documento simple que se imprime en segundos y que me fue negado durante meses. Obtenerla me costó mi paz mental, miles de dólares y la inocencia de mi hijo. Sostenerla en mis manos fue una victoria, pero la más amarga de mi vida, atormentado por la invasión a la casa de mi madre y el terror infligido a mi familia. Llamé al oficial Álvarez para exigir una explicación. Ella sostuvo el pretexto de que todo fue porque no me había presentado. Le rebatí, explicándole la imposibilidad de cumplir con reglas que nunca me fueron dadas. El mismo ciclo de frustración que había estado batallando desde el inicio. La conversación inevitablemente giró hacia Carmen. Le expliqué al oficial Álvarez la insostenible situación en la que me encontraba. Le dije, señora, ¿cómo quiere que yo cumpla? Carmen es la misma que viene aquí a la casa. Ella sabe que yo estoy viviendo aquí. Sin embargo, ella llega todos los días, se baja, entra a la casa, entrega al niño. En ocasiones tengo que esconderme cuando la veo. La oficial reaccionó con incredulidad. ¿Ella llega ahí? A lo que respondí, sí, todos los días llega. Le detallé que ella llegaba por su propia conveniencia antes de irse a trabajar. Le describí cómo, a veces, yo mismo le abría la puerta y recibía a mi hijo, limitando la interacción a lo básico. ¿Ya comió? ¿Trae suéter? Su respuesta fue un despectivo. Pues son tus hijos. Lleno de indignación, le contesté. Pues por eso, porque son mis hijos, tengo que aceptarlos. Tengo que recibirlos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me los deje a 100 yardas y yo voy por ellos? Simplemente no le hago caso. Ella va, los deja. Y todo se acaba. Y ya hasta la noche, que ya viene, a veces estoy ahí, a veces no, pero en ninguno de esos momentos yo la he molestado y no me interesa. Le dije, yo tengo a mi novia. Yo tengo a mi novia. Que ya por esos momentos ya empezaba yo a tener problemas gracias a ellos. Alguien con la que yo ya estaba yo viviendo. Ya estaba yo rehaciendo mi vida, entonces fue lo que le dije. Lo que sucedió después es la prueba irrefutable de la conspiración entre el oficial Álvarez y Carmen Ortega. Carmen se ha estado comunicando con ellos. Tal vez Carmen no tenga nada que ver aquí, pero la que incitó fue María Álvarez a que Carmen le pasara información. Tal vez Carmen, por lo de la demanda que yo le puse, se sintió respaldada. Si alguien con ese poder de retar a las autoridades y decir que está más arriba que el juez, le transmite esa sensación a Carmen de poder romper las leyes. Esas son las consecuencias del sistema que actualmente se lleva en ese departamento. Esa misma noche, Carmen llamó por teléfono a mi madre y la confrontó. Carmen le dijo a mi madre, yo no sabía que Luis vivía ahí, y como no quiero problemas, mejor ya no voy a dejar ahí a los niños. Mi madre, conociendo la verdad, la confrontó directamente. Le dijo, ¿cómo que no sabías, Carmen? Si la camioneta de él está aquí todos los días. Llegas y te paras justo al lado de su camioneta. Él es el que no quiere problemas. Él se tiene que esconder cada vez que vienes. Pero tú sabías perfectamente que él estaba aquí, la mentira de Carmen había sido expuesta, pero el daño ya estaba hecho, y la fuente de esa mentira era evidente. Lo que Carmen le dijo a mi madre era exactamente lo que yo le había revelado al oficial María Álvarez, confirmando su colusión. Y así fue. Dejó de llevar a mi hijo. Mis padres, que ahora van a ver a su nieto, quedaron desolados. Yo me quedé en una agonía sin saber con quién estaba mi hijo y legalmente impedido de preguntar
porque cualquier comunicación, incluso una pregunta tan fundamental como ¿está bien mi hijo?, sería inevitablemente tergiversada por la oficial Álvarez y utilizada como pretexto para otro arresto por acoso. La oficial Álvarez no actuó como un agente del Estado, actuó como la informante y cómplice de la Serra Ortega, filtrando información de una conversación oficial para sabotear mi relación con mi hijo y con mis padres. Mi familia no me quiere ya por esto, piensan que por mi presencia se sienten en peligro. No puedo estar con ellos y aparte no me ven a los ojos. Etiqueta 14th. Epílogo y acusación formal. Por todo lo expuesto, acuso formalmente a la oficial María Álvarez de abuso de autoridad, acoso sistemático y negligencia grave. Acuso a sus supervisores de complicidad y de fallar en su deber de supervisión, permitiendo y participando en mi detención ilegal. Acuso al departamento, en su conjunto, de fomentar una cultura de impunidad que protege a sus oficiales a costa de los derechos de los ciudadanos. Acuso al departamento del sheriff por omitir el testimonio de mi inquilino Jair y por el uso desproporcionado de fuerza en las incursiones, incluyendo la fabricación de una mujer anónima como fuente. Todos los oficiales se prestaron a cubrir lo que estaba pasando. Mi mayor temor es que todo esto se vaya haciendo como un cáncer. El daño causado es incalculable. Financieramente, me han llevado a la ruina. Psicológicamente, me han dejado con una ansiedad crónica y una desconfianza profunda en las instituciones que deben protegerme. Sufrí graves problemas de salud y me enfermé, incluyendo el diagnóstico de diabetes y neuropatía periférica, como resultado directo del estrés, la ansiedad y el trauma causados por sus acciones, lo cual está documentado con pruebas médicas del hospital, que me recetó 6 días de descanso. A mí no me da orgullo, y nadie se enteró hasta que alguien le comenté y se enteraron. Por un video todos me empezaron a preguntar, pero ni así me creían. Pensaban que lo había hecho por evitar el arresto. Y lo más grave, han traumatizado a mi familia y han dejado una cicatriz en el alma de mi hijo de 2 años, quien ahora teme a los policías y todo lo relacionado con placas. Siento que mi familia se siente en peligro solo por mi presencia. La situación llegó a tal punto que mi vida personal se destruyó. Mi novia se vio obligada a regresar a México porque ya no soportaba más las discusiones y las falsas acusaciones de que yo acusaba a Carmen. Esto ya no se trata de mí, se trata de la seguridad que brindan a la gente. ¿Qué seguridad le dan a la gente de Case cuando paralizan un pueblo entero, buscando a alguien por enviarle una carta sobre el psicólogo de sus hijos o por una demanda de mediación? Los vecinos ya me señalan, piensan que busco presumir o alardear. Desgraciadamente, esto ha caído en el problema de la inseguridad por parte de la policía, por el APD, por inmigración. Les apuesto que si preguntan a la gente de Case, tienen miedo por esto. ¿Cómo es posible que paralicen un pueblo entero solo por venirme a buscar a mí? Solo por una carta que le mandé a mi ex esposa para que llevara a los hijos al psicólogo. Pregúntenlo y verán la reacción de la gente. ¿Qué seguridad le dan a la gente con esta forma de actuar? Exijo una investigación completa e imparcial. Exijo que se tomen medidas disciplinarias contra los responsables. Exijo una compensación por los daños materiales y morales infligidos. Pero sobre todo, exijo que mi historia sirva para cambiar el sistema. Ya no tengo miedo. Me han quitado tanto que ya no tengo nada que perder. Mi inocencia es un hecho. Y mi voz, ahora que la he encontrado, no será silenciada. Lucharé hasta el final para que se haga justicia por mí, por mi hijo y por todos aquellos que sufren en silencio bajo el peso de un sistema que ha olvidado que su poder emana del pueblo y que su único propósito legítimo es servir y proteger. Les apuesto que, si este caso sale a la luz, cientos de personas que no saben leer o no tienen recursos se atreverán a denunciar los abusos que han sufrido. Yo agradezco a Dios tener las pruebas suficientes. Estuvieron dispuestos a omitir la declaración de Jair que me beneficiaba. Si todo el departamento estuvo de acuerdo en borrar esa evidencia, ¿qué puedo esperar yo? ¿O qué pueden esperar otras personas si todos se prestan? Entiendo que cada oficial debe tener su propio criterio, pero aquí todos coinciden en lo mismo. Esto solo hablaría de ineptitud laboral porque trabajan para nosotros con nuestros impuestos. Confío en el sistema de la Constitución, el más fuerte. Confío en que no por este departamento corrompido se demuestre la verdad y le devuelvan la confianza al pueblo. Los oficiales se hacen llamar agentes de paz, no agentes de corrupción, acoso o violación de derechos. Es inaceptable que hayan hecho que un niño de 2 años les tenga miedo, que ahora todo lo relacionado con placas le cause terror. Han hecho de mi vida un infierno. Tengo las pruebas suficientes para demostrar que todo lo que digo es 100% real, con conocimiento de las leyes. Tengo los documentos de la foto del día 15 de abril que supuestamente Carmen entregó a María Álvarez, donde se ve que esas cartas nunca llegaron a Carmen y eran un pretexto, nunca las presentaron. Tengo fotos y un video del 20 de abril donde yo leo la carta y se ve la dirección a la que la mandé. Tengo las demandas familiares con fechas que coinciden con los arrestos. No puedo mentir en esta declaración. Todo lo que digo es 100% real. Hoy es 26 julio de 2025. En 4 días tengo mi corte el día 30 y no sé qué pasará. Es imposible hablar con mi abogado de la corte. No tengo dinero para contratar a otro. Tengo miedo de que esto no llegue a las entidades pertinentes y que la investigación no avance. No puedo asegurarles que pase ese día.
espero que se haga justicia. Les pido que el sistema mejore y que demuestren que aún hay justicia en este país. Juro y afirmo que el contenido de esta declaración es verdadero y correcto a mi mejor saber y entender, y lo presento para que la verdad prevalezca.